Bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde desgranamos los entresijos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar y que involucra a dos de los actores turcos más queridos y exitosos de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título y créanme, lo que vamos a contarles es tan intrigante como suena. Se rumorea, y con mucha fuerza, que Hande Erçel y Kerem Bürsin están enfrentando un pleito legal en secreto. Un pleito legal. Imagínense la sorpresa y el impacto de esta noticia, especialmente para todos aquellos que los seguimos desde sus inicios, que vimos nacer su química en pantalla y que incluso, muchos de nosotros, alimentamos la esperanza de que su relación fuera algo más que una ficción. Así que quédense conmigo porque vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, las posibles causas, los rumores que rodean esta historia y, por supuesto, el impacto que esto podría tener en sus carreras y en la percepción del público. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones, nuestras exclusivas y sobre todo, nuestras investigaciones. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Pues bien, vamos directo al grano. La noticia de un posible pleito legal secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha surgido como una bomba en los medios turcos y, como era de esperar, se ha propagado como la pólvora por las redes sociales y los foros de fans. Lo más impactante de todo esto es el factor secreto. Aparentemente este asunto legal se está manejando con la máxima discreción, lo que solo alimenta las especulaciones y las teorías. ¿De qué podría tratarse? Las posibilidades son vastas y francamente un poco desconcertantes. Podría ser algo relacionado con algún proyecto profesional conjunto que salió mal, un desacuerdo contractual o incluso, y esto es pura especulación, algo derivado de su relación personal pasada. Recordemos que Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, y como saben, su química en pantalla traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas del público. Su relación, que comenzó durante las grabaciones de la serie, fue un torbellino mediático, y aunque anunciaron su separación hace un tiempo, el cariño y el interés de los fans hacia ellos como pareja nunca ha desaparecido del todo. Ahora, ¿qué podría desencadenar un pleito legal entre dos personas que alguna vez compartieron una relación tan cercana, tanto profesional como personal? Una de las teorías más comentadas gira en torno a posibles acuerdos comerciales o proyectos en los que ambos estuvieran involucrados. Quizás existía algún tipo de acuerdo para futuros proyectos conjuntos, o alguna empresa o marca que los unía, y las cosas se habrían torcido. En el mundo del espectáculo los contratos son contratos, y cuando las cosas se rompen, las consecuencias pueden ser legales. Otro punto que se baraja es la posibilidad de que haya habido algún tipo de desacuerdo relacionado con la gestión de su imagen pública o de los derechos de autor de algún contenido relacionado con Sen Kalkam. A veces, cuando una serie es un éxito arrollador, surgen disputas sobre quién tiene derecho a explotar esa fama o esos personajes en el futuro. Sin embargo, la especulación más delicada, y quizás la que más revuelo causa, tiene que ver con su vida personal. Aunque ambos han mantenido un perfil público bastante controlado desde su ruptura, nunca se sabe qué tipo de acuerdos o compromisos personales pueden surgir y cómo podrían evolucionar hasta llegar a un punto de conflicto legal. Si bien es importante recalcar que todo esto, por ahora, son solo rumores y especulaciones, el hecho de que los medios turcos estén informando sobre un pleito legal secreto le da un peso considerable a la historia. Generalmente estos medios tienen fuentes internas y rara vez lanzan informaciones de este calibre sin un mínimo de fundamento. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos actores se encuentran en un momento cumbre de sus carreras. Hande Erçel ha estado cosechando éxitos internacionales, participando en proyectos que la han llevado más allá de las fronteras de Turquía, y Kerem Bürsin también ha estado muy activo, explorando nuevos caminos en la actuación y en la producción. Este supuesto pleito legal, de confirmarse, podría significar una complicación importante en sus agendas y, más importante aún, en su reputación. La forma en que manejen esta situación, si es que es real, será crucial para su futuro. Los fans, como es lógico, están divididos. Por un lado, hay quienes prefieren creer que todo es un malentendido o que se resolverá rápidamente. Por otro, hay quienes están preocupados por las implicaciones y temen que esto pueda afectar la imagen de sus ídolos. Las redes sociales son un hervidero de comentarios, teorías y debates.
Algunos se lamentan por la posible ruptura de la armonía que alguna vez parecía existir entre ellos, mientras que otros exigen más transparencia y esperan que se aclare la situación cuanto antes. Hasta ahora, ni Andercel ni Kerem Bürsin han hecho declaraciones oficiales al respecto. Este silencio, como decíamos, solo añade más misterio a la situación. En el mundo de la farándula, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras, y en este caso, su ausencia de comunicados está alimentando las especulaciones a niveles estratosféricos. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Es una cuestión de estrategia legal, de evitar el escrutinio público, o simplemente de intentar resolver sus diferencias de la manera más privada posible? Si analizamos el contexto, es comprensible que busquen discreción. Ambos son figuras públicas con una gran base de seguidores, y un escándalo de esta magnitud podría tener repercusiones negativas en sus carreras. Las marcas con las que colaboran podrían preocuparse, los productores podrían dudar antes de contratarlos para nuevos proyectos, y la percepción general del público podría verse afectada. Por eso, la opción de un pleito legal secreto tendría sentido desde una perspectiva de gestión de crisis. Sin embargo, en la era de la información instantánea y de los medios de comunicación sin fronteras, mantener algo así en secreto por mucho tiempo es una tarea titánica. Consideremos también la posibilidad de que el pleito legal no sea algo tan dramático como suena. A veces los términos legales pueden aplicarse a situaciones contractuales o disputas de menor calibre que, por su naturaleza, requieren un proceso legal para su resolución. Sin embargo, dada la cobertura mediática y el énfasis en el secreto, parece indicar algo más significativo. Por otro lado, debemos ser cautelosos y recordar que no todo lo que se publica en los medios es necesariamente cierto. Si bien la noticia ha generado gran revuelo, es fundamental esperar a que haya confirmaciones oficiales o pruebas concretas antes de sacar conclusiones definitivas. En ocasiones, los rumores se magnifican o se distorsionan hasta crear una narrativa completamente ajena a la realidad. Lo que sí es un hecho es que esta noticia ha puesto a Andercel y Kerem Bürsin de nuevo en el centro de la atención mediática, y no necesariamente por sus éxitos profesionales más recientes, sino por una potencial disputa. Esto en sí mismo es un recordatorio de lo efímero y a la vez intenso que puede ser el mundo del entretenimiento, donde la vida personal de los famosos a menudo se entrelaza con su trayectoria profesional de maneras inesperadas. Para aquellos que son seguidores acérrimos de Ande y Kerem, este podría ser un momento de incertidumbre. Es natural preocuparse por sus ídolos, especialmente cuando se enfrentan a situaciones difíciles. Lo más sensato en este momento es mantener la calma, seguir los acontecimientos con prudencia y, sobre todo, no caer en especulaciones malintencionadas. Si la información sobre este pleito legal es cierta, esperamos que ambos actores puedan resolver sus diferencias de la mejor manera posible, protegiendo sus carreras y su bienestar. En resumen, mis queridos seguidores, la información que tenemos hasta ahora es que Andercel y Kerem Bürsin podrían estar involucrados en un pleito legal secreto. Los rumores apuntan a posibles desacuerdos contractuales o profesionales, aunque no se descarta la posibilidad de que tenga que ver con su pasado personal. El hermetismo de ambas partes solo ha intensificado las especulaciones y la expectación. Lo único que podemos hacer es esperar a que surja más información o a que ellos mismos decidan pronunciarse. Así que, para recapitular, hemos explorado la noticia del presunto pleito legal secreto entre Andercel y Kerem Bürsin, analizando las posibles causas y el impacto que esto podría tener en sus carreras y en la percepción del público. Hemos enfatizado la importancia de la discreción de los actores en esta situación y la necesidad de ser cautelosos ante los rumores, aunque la cobertura mediática haya sido considerable. Espero que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que sea cierto? ¿Cuáles creen que podrían ser las razones de este pleito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y debatir juntos sobre este tema tan candente. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su interacción es fundamental para nosotros. También les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Andercel y Kerem Bürsin, para que todos estemos al tanto de esta importante noticia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias exclusivas. Hasta la próxima.